Buenos días a todos. Es un gusto presentar el siguiente AgroTalk Avicultura en Colombia a cargo del señor Santiago Vázquez González, quien cuenta con un MBA de la Universidad de los Andes e ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Socio fundador en el 2011 y actual gerente comercial de Hacienda SAS. Ya te doy la palabra. Hola Viviana, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Primero darles los agradecimientos por la invitación. Esta iba a ser nuestra segunda participación en la feria de Agrofuturo. Y la idea era tener stand, estar allá con todo nuestro equipo, presentar todas nuestras materias primas, nuestros productos terminados, explicar qué es lo que hacemos. Pero bueno, la pandemia no nos dejó. Estamos hoy por acá y esperemos que el año entrante ya sí podamos estar todos juntos allá en la feria presencialmente. No sé si, Viviana, entonces presentamos el video y arrancamos con la presentación. Claro que sí. Antes que todo, yo les comento, Santiago va a hacer la intervención, yo voy a estar súper pendiente del chat por si tienen preguntas y al final abrimos un espacio para resolverlas. No se escucha el audio. No se escucha el audio. Dame un segundo. Respeto. Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de todas las personas. Sostenibilidad. Buscar un ideal común a través de la generación de empleo directo e indirecto. Compromiso. Actuar responsablemente para generar beneficios para la organización, sus colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad. Hacienda. Fue fundada en el 2011 en Bogotá. Actualmente tiene oficinas en Medellín y Barranquilla. Tiene 3 pilares en su operación. Calidad. Todas las materias primas tienen sus respectivas fichas técnicas, las cuales se cumplen a cabalidad en todos los despachos. Se seleccionan y evalúan continuamente los proveedores para garantizar la calidad de las materias primas. Competitividad. Este es un negocio de commodities, donde el precio siempre será importante. Por esto, se garantiza al cliente un precio competitivo dentro del mercado, el cual le permite producir su alimento a bajo costo, pero garantizando siempre el resultado final. Logística justo a tiempo. No se manejan inventarios. Todo se envía directo al cliente, lo que genera un ahorro significativo en fletes y almacenamiento. Las materias primas importadas son cargadas costado de buque, evitando mayores costos en bodegaje. Cada despacho tiene su trazabilidad en tiempo real. Competitividad y logística. Con todos los clientes se busca generar una relación de largo plazo. Las materias primas tienen 3 procedencias. Importaciones. Maíz, torta de soya y frijol de soya. La mayoría provenientes de Estados Unidos. Todas vienen por medio marítimo y se descargan en los puertos de Santa Marta, Buenaventura y Barranquilla para atender a clientes de todo el país, desde su puerto más cercano, disminuyendo así sus fletes. Cultivos nacionales. Maíz, sorgo y soya. Se cosechan en el Meta, Tolima, Córdoba y Cesar. Subproductos. Trabajamos con los subproductos de la industria del arroz, trigo, maíz y palma africana. Las materias primas que ofrece Hacienda son frijol soya extruido, harina de arroz, harina de maíz, harina de palmiste expeded, maíz importado, mogolla de trigo, torta de palmiste solvente, torta de soya. Todas estas materias primas, junto a muchas más,
Son usadas por los clientes para fabricar alimento concentrado en sus plantas de producción, produciendo alimento para las líneas de avicultura, pollos de engorde y gallinas ponedoras. Porcicultura, ganadería de leche y ganadería de carne. Piscicultura, equinos y mascotas, para finalmente llevar a la mesa de los colombianos productos de óptima calidad como pollo, huevos, carne de res, carne de cerdo y pescado, esenciales para la alimentación básica de todos. Hacienda tiene 2 granjas de gallinas ponedoras, ubicadas en Baranoa, Atlántico, y Tocancipá, Cundinamarca. Con su marca Huevos Sol, se encarga de llevar huevos de la mejor calidad. Para mayor información, encuéntranos en haciendasas.com. Listo, ahí está la presentación, ¿cierto, Viviana? ¿Ahí la ves? Sí, ahí la vemos. Listo. Listo, entonces nosotros decidimos enfocar esta charla en la avicultura colombiana. Nosotros en el Agrofuturo de hace 2 años en Bogotá vimos que la feria estaba muy enfocada en un tema de ganadería, que obviamente pues es muy interesante, pero creemos que el tema que debe seguir creciendo es en el tema de avicultura. Recordemos que el negocio global de avicultura, que está dividido en pollo y en gallinas, es tranquilamente 4 o 5 veces más grande que la ganadería. Dentro de la avicultura hay que tener en cuenta que el costo del alimento viene siendo el 80% del costo final de un huevo o de un pollo. Por eso yo quiero hacer el énfasis en esta charla. Solamente tenemos 30 minutos, pues, y los temas son bastantes. El tema de avicultura, pues, es tan extenso como uno lo quiera, pues hay maestrías, doctorados, pero yo lo quise enfocar en el tema del alimento, que es el 80% del costo final de un pollo o de la carne de pollo o de un huevo. Esta es una definición que hice junto a mi esposa, pues después de tanto tiempo. Yo hago la aclaración que yo no soy nutricionista. Yo llevo ya 14 años trabajando en la industria de alimentos concentrados para animales y soy, como lo dijo Viviana, soy ingeniero administrador, y realmente la presentación y mi trabajo yo lo hago es para que sea rentable, para que la avicultura sea rentable para todos. ¿Me entienden? No soy nutricionista, no soy especialista en nutrición. Entonces, si hago esa aclaración, esta es una eh, descripción, esta es una explicación que hicimos nosotros, no la sacamos de ningún libro, sobre qué es la formulación animal. La formulación es el cálculo que se realiza para determinar la participación de cada ingrediente en el alimento concentrado, para que éste cumpla con todas sus necesidades nutricionales para cada animal, según su estado fisiológico o propósito de cría, al menor costo posible. Uno pensaría que ya a estas alturas de la vida, cuando ya la producción eh, pecuaria lleva más de 40, 50 años en desarrollo y en expansión masiva, ya debería tener una fórmula definida para cada etapa de un ave. Y eso es cierto. El tema es que como las materias primas cambian de precio permanentemente, si uno se queda con esa misma fórmula, pues pierde competitividad. Entonces, es normal que todas las empresas, y sobre todo las más grandes, por ejemplo, soya, Contegrale y Talcol, hagan cambios de fórmulas cada 15 días. Cada 15 días están cambiando sus fórmulas porque cambian los precios de las materias primas. Debemos tener en cuenta que cada materia prima y cada producto terminado tiene sus propios parámetros de calidad. Esto los encontramos al realizar un análisis bromatológico, que es un análisis de química húmeda, es sencillo, y yo aquí pues nombré los principales parámetros de calidad. Hay muchísimos, pero yo tranquilamente me atrevería a decir que con esos que tengo acá estoy cubriendo prácticamente el 90% en importancia. Entonces, el primero es la proteína. La proteína, entre más proteína tenga un alimento, una materia prima, es mejor grasa. Aquí en la grasa hago una aclaración. La grasa no se refiere como al concepto de grasa que tenemos todos, que es negativo, que por ejemplo, no sé, la grasa de un asado, de un chorizo, no. Aquí la grasa, entre más tenga, es mejor, porque la grasa aquí es energía.
La fibra. La fibra es necesaria, es buena, pero ya de cierto punto para arriba puede pasar a ser negativa. La ceniza ya es como contaminación o producto que no es apto dentro del alimento. Entonces, entre menos tengas mejor. La humedad también, entre menos tengas mejor, es el agua. Entre menos humedad tenga el producto, más tiempo nos va a durar su almacenamiento sin que se dañe. Normalmente en esta industria las humedades están entre el 12 o 15%, lo que permite almacenar materias primas pues tranquilamente de 30 a 60 días. Y ya tenemos otras materias primas, otros parámetros de calidad como acidez, impureza y peróxidos. Estos también entre menos tenga es mejor. Y el tema de almidones, que entre más tenga es mejor. Más o menos, esto es aproximado, esto no aplica pues para el 100% de las fórmulas, pero más o menos las fórmulas se componen con un 98% de macroingredientes y un 2% de microingredientes. Aquí en esta charla me voy a enfocar un poquito más en los macros y los micros los voy a mencionar un poquito más como por encima. Bueno, este es el proceso de cómo funciona la formulación para un alimento balanceado. Entonces, inicialmente, ventas, si estamos hablando en el caso de una empresa de alimentos concentrados que fabrica alimento concentrado para venderlo, proyecta la cantidad de cada producto terminado que va a vender en el mes. Si es una empresa de autoconsumo, por ejemplo, una empresa avícola que tiene su propia planta y fabrica su propio alimento, ya es de acuerdo con la producción en cada granja que tenga, cuánto alimento va a necesitar para las diferentes etapas de la ave. Luego, compras, le reporta también al nutricionista el costo de cada materia prima puesta en la planta de producción. Aquí el precio en formulación siempre se maneja en precio por kilo antes de IVA puesto en la planta de producción, es decir, ya incluyendo el flete que lleva el producto. Con esta información, el nutricionista entonces, ya tiene todos los parámetros de calidad que tiene cada materia prima. Tiene todos los parámetros de calidad de cada producto terminado que quiere producir. Ya tiene la cantidad de toneladas de producto terminado que quiere producir y tiene el costo de todas las materias primas que va a usar en su formulación. Entonces, usando programas de formulación como Multiblend o como el Alix, hay otros más que funcionan a través de optimización, de programación lineal, optimizan todas estas variables y sacan un ideal de la formulación que cumpla con todos los parámetros de calidad que tiene el producto terminado y que sea lo más barato posible. Obviamente, esta formulación inicial la revisa el nutricionista para que cada fórmula ya en específico cumpla con los parámetros que él desee. No sé, si quiera añadir algún aditivo en cierta fórmula, si ve que cierta fórmula con un porcentaje de grasa tan alto entró mucho aceite, por ejemplo, y el aceite hace que el alimento quebrantado quede muy débil, no quede duro, entonces ahí la optimiza un poquito. Luego de que ya tiene esa fórmula, las fórmulas listas, vuelve y pasa a compras para confirmar que el área de compras sí pueda conseguir todas las materias primas que entraron en formulación. Por ejemplo, supongamos que entraron 2.000 toneladas de harina de arroz y puede ser que el jefe de compras diga, no, 2.000 toneladas de harina de arroz yo no las consigo, yo solamente consigo 1.000. Bueno, eso en formulación se llama una restricción. Entonces el programa genera la restricción, no, solamente puedo conseguir 1.000 toneladas, entonces las otras 1.000 toneladas que estaban entrando empiezan a entrar de otras materias primas y eso genera un sobrecosto. Puede suceder lo contrario, puede suceder que ya la planta o la empresa haya comprado, por ejemplo, 200 toneladas de torta de palmiste y en la formulación que salió ahorita, porque bajó el maíz o bajó otra materia prima que sustituye la torta de palmiste, esta no entró en formulación, pero resulta que ya la tenemos en planta. Entonces, si yo ya la tengo en planta, me la tengo que consumir, pues tengo que forzar esa materia prima. Entonces, el nutricionista puede obligar para que la formulación se consuma esas 200 toneladas, van a sacar otras 200 toneladas que estaban entrando y eso también genera un sobrecosto. Después esa revisión final con compras de que se puedan comprar todas las materias primas y se estén usando las que ya se hayan comprado, ya la nutrición programa y ya saca la formulación final. Bueno, entremos ahorita en detalle ya de las materias primas. Como les comenté anteriormente, la idea es hablar de los macroingredientes. Entonces, arranquemos con el arroz cristal y la harina de arroz que los vemos aquí en las dos esquinas, superior e inferior. Estas dos materias primas son subproductos. Aprovecho para explicar qué es un subproducto.
Un subproducto es el resultante que queda después de que alguna empresa produce un producto final. En este caso, los molinos de arroz compran arroz paddy para vender arroz blanco, para consumo humano. En ese proceso, obtienen estos dos subproductos. El arroz cristal, que es el arroz partido, pequeño, que no fue apto para consumo humano por el color o por el tamaño, y la harina de arroz, que sale también del proceso de la trilla. El arroz cristal es un producto que aporta almidones, compite en formulación directamente contra el maíz, puede variar de acuerdo al nutricionista, pero normalmente lo valoran entre un 5% o 7% por encima del maíz. Actualmente está muy costoso. Si estamos hablando que un kilo de maíz puesto en planta de producción puede estar por los lados de 800, 850 pesos, kilo del arroz cristal hoy en día está por encima de 1200, por lo que no entra en formulación. La formulación prefiere consumirse el maíz. Actualmente el arroz cristal se usa mucho para la industria de cervecería y también para el alimento de mascotas, que permiten un precio más alto. La harina de arroz es un producto muy usado en avicultura. La harina de arroz tiene una grasa de mínimo del 16%, proteína del 11% y unos almidones entre 26 y 38%. Compite en lo que es grasa y almidones, compite contra el maíz, y en la grasa compite contra el frijol soya extruido o contra los aceites. Seguimos con la cascarilla de café. La cascarilla de café es el subproducto que queda de las trilladoras de café al producir café. Este producto realmente tiene muy poco valor nutricional. Normalmente se usa en las fórmulas de relleno de ganadería y realmente es poco usado en avicultura. Luego tenemos el destilado de maíz o DDGS. Este es el subproducto que queda luego de que al maíz le extraen el etanol. Aquí en Colombia no hay plantas de etanol. Todo el destilado de maíz que llega a Colombia es producido en Estados Unidos, donde están la mayoría de las plantas de etanol. Y es un producto muy interesante. Es un producto que tiene 26% de proteína y 10% de grasa. Entonces, por ende, compite también en la proteína, compite contra la torta de soya, que ahorita vamos a hablar de ella, que es la principal materia prima que aporta proteína, y en grasa compite contra el frijol soya y contra los aceites. De ahí pasamos al frijol soya. El frijol soya, a diferencia de los 3 anteriores o de los 4 anteriores que ya habíamos visto, que son subproductos, este sí es un producto final, es un grano, directamente como sale del cultivo se envía para la planta de producción, aunque también hay que aclarar que es la única materia prima que no se puede usar directamente en la formulación sin un proceso previo. Es decir, el frijol tiene una enzima que se llama ureasa, que se debe cocinar para que el sistema digestivo de un ave o también de un ser humano lo pueda asimilar bien. Lo mismo funciona, es como el frijol cargamanto de la bandeja paisa. Si un frijol queda crudo, genera daño de estómago. Lo mismo le pasa a un ave si se come un frijol soya crudo. Por eso hay dos procesos para cocinarlo. Está la extrusión, entonces ahí sale el frijol soya extruido, o la inactivada, que es el frijol soya inactivado. Mediante estos procesos se baja el nivel de ureasa y ya el frijol soya queda apto para la formulación y puede ser agregado a la mezcladora ahí en la planta. El frijol es una materia prima muy importante, tiene una proteína del 36% y grasa del 19%. Es un producto que nutricionalmente aporta bastante a la formulación. Bueno, continuamos con el gallepan. Voy a aprovechar y lo explico de una vez con el aripán que está en la siguiente diapositiva. Estos son subproductos derivados de la industria de galletería y de la industria de panadería, sea porque tuvieron algún problema en su producción y no quedaron aptos para consumo humano, sea porque se les venció pues se pasó la fecha de vencimiento, pero son productos que se revisan y que todavía estén aptos para consumo. Más o menos aportan un 10% de grasa, 10% de proteína y un 30% en almidones. De ahí pasamos al gluten. El gluten es un producto que es derivado del maíz. Si tomamos un grano de maíz, la parte más interna de adentro, digamos como el corazón del grano del maíz, se le conoce como germen. Esa partecita que no viene siendo ni el 20% de todo el peso del maíz, contiene el 80% de la alimentación. Es decir, ese 20%, ese germen que es tan pequeño, representa el 80% de lo que alimenta un maíz.
El gluten precisamente es sacar ese germen de muchos granos de maíz. Entonces, ese germen, ese gluten, que es el germen, es muy nutricional. Tiene 60% de proteína y al ser un producto vegetal, pues no tiene los riesgos que tiene un producto de alimento, un producto de origen animal que puede tener riesgos bacteriológicos. Tiene 60% de proteína, asimismo su costo es muy alto, actualmente está rondando más o menos los 2.500 pesos por kilo y se usa normalmente en los alimentos, en los productos de mayor requerimiento nutricional, que son como las iniciaciones, las preiniciaciones y las iniciaciones. El salvado de trigo se los voy a explicar en la siguiente diapositiva junto a la harina de trigo de tercera y a la mogolla de trigo. Entonces continuamos con las materias primas macroingredientes que se usan para la formulación animal. Aquí tenemos la harina de maíz. La harina de maíz es otro subproducto que se deriva de los molinos de maíz. Es decir, un molino de maíz compra maíz, aquí normalmente usa maíz nacional, que es de mejor calidad que el importado, obviamente más caro, y estos molinos se enfocan en producir harina de maíz para consumo humano, que es la que normalmente se usa para las arepas. En ese proceso sale la harina de maíz, también conocida como salvado de maíz o como zootécnica. La harina de maíz tiene una grasa del 8% y proteína del 9% y compite principalmente contra el maíz. Ahí pasamos a las tortas de palmiste. Aprovecho ahí para explicar la harina de palmiste expeller y la torta de palmiste solvente. Hago también la aclaración de una vez que las tortas de palmiste o en general a lo que se le llama torta, al subproducto que queda, luego que a la semilla le hacen la extracción del aceite. Entonces, en este caso, a la semilla del palmiste le sacan el aceite de palmiste y queda la torta de palmiste. La torta de soya, al frijol soya le sacan el aceite de soya y queda la torta de soya. Funciona para todo, el algodón, sacan el aceite de algodón, queda la torta de algodón. Al girasol, sacan el aceite de girasol, queda la torta de girasol. Entonces, eso es importante para que entendamos de dónde viene la palabra torta en esta industria. Pues ahora sí, la torta de palmiste expeller y la torta de palmiste solvente son derivados de la palma africana. De la palma africana produce su fruto, que aquí lo podemos ver, aquí se puede ver, este es el fruto de la palma, y de la parte externa sale todo lo que se conoce como toda la parte que es el aceite de palma, y adentro queda la semilla, también conocida como palmiste o como almendra. Esa semilla, como todas las semillas, tiene aceite. Entonces se le hace la extracción del aceite y queda la torta de palmiste. Hay dos formas de realizar esa extracción. Está la primera que existió, que era la mecánica, la expeller, que es simplemente a través de un medio mecánico se machuca el fruto, se machuca la almendra y separa lo físico de lo líquido, lo sólido de lo líquido. Entonces, el líquido es la grasa, es el aceite de palmiste y el resultante es la torta de palmiste. Pero por más eficiente que sea esa expeller, no le va a sacar todo el aceite a la almendra. Entonces, más o menos en la torta de palmiste, pues nosotros garantizamos un mínimo de 7% de grasa, pero lo normal es que ese producto tenga entre 9 o 10% de grasa, que realmente el productor está perdiendo porque el aceite de palmiste puede valer 3.000 pesos el kilo, cuando la torta de palmiste vale 600. Pero bueno, eso sucede aquí en Colombia. Y ya el otro método de extracción es el solvente. La torta de palmiste solvente, que se usa un hexano, se usa un solvente que se conoce como hexano, solamente lo vende Ecopetrol, y ya a través de este químico se extrae toda la grasa y ya la torta de palmiste queda solamente con un 2% de grasa. Obviamente eso hace que la proteína, como se le sacaron más grasa, pues la proteína se maximiza un poquito y queda con proteína del 13%, mientras que el palmiste expeller tenía proteína del 11%. Ambos productos son fibrosos, la torta de palmiste solvente tiene una fibra la solvente tiene el 40% y la expeller del 54%, pero se usan ambos en avicultura. Ahora sí pasemos, les había dejado pendiente de la diapositiva anterior, les había dejado pendiente el salvado de trigo. Vamos ahorita a explicarlo junto a la harina de trigo de tercera y a la mogolla de trigo. Entonces, estos son también subproductos derivados de la industria de trigo. O sea, en Colombia están los molinos de trigo que importan trigo, casi todo
casi todo de Canadá, y la idea es enfocarse a producir harina de trigo de primera para consumo humano, ¿cierto? Esta es la harina de trigo que usamos para producir panes, para producir tortas, y en ese proceso tenemos estos tres subproductos: la harina de trigo de tercera, que es de la parte más interna del trigo, o la mogolla de trigo y el salvado de trigo. Realmente para Hacienda, el salvado y la mogolla de trigo tienen la misma ficha técnica, tienen una fibra del 12%, grasa del 4% y proteína mínimo del 13%. La única diferencia es que la mogolla es más fina y el salvado es más grueso. La harina de trigo de tercera tiene una proteína del 12%, fibra del 5% y grasa del 3%. Esta materia prima se puede usar en avicultura, aunque también se usa mucho en piscicultura porque ayuda mucho a la flotabilidad del alimento. El aripán ya se los expliqué junto al gallepán, derivado de la industria de galletería y panadería. Y ahora pasamos a las últimas dos, que realmente son las más importantes. Entonces, tenemos el maíz. El maíz el maíz es básicamente en casi todas las fórmulas de avicultura mínimo el 50% de la formulación y puede subir hasta el 60%. Prácticamente el 90% que se usa el maíz aquí en Colombia es importado de Estados Unidos. Este maíz es de menor calidad que el maíz nacional, pero pues es más barato. Colombia tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el que se establece un contingente y un arancel cada año. Entonces, cada año el contingente va siendo más grande y el arancel cada año va bajando, hasta que lleguemos a un año en que el contingente sea infinito y el arancel sea cero. ¿Qué es el contingente? El contingente es la cantidad de toneladas de maíz que se pueden importar, cada año con 0% arancel. Esto arranca el 1 de enero. O sea, este año el contingente es de 2.800.000 toneladas que arrancan desde el 1 de enero. Hasta que se acaben esas 2.800.000 toneladas, hasta que las importemos, el arancel es cero. Para este año está proyectado que se acabe más o menos en 20 días. Todavía yo lo revisé ayer y todavía quedan como 360.000 toneladas de maíz por entrar, que más o menos nos deben dar para hasta el 10 o 15 de septiembre. De ahí en adelante, hasta el 31 de diciembre, quedamos con un arancel del 6.3%. Obviamente Colombia está en una zona geográfica en la mitad de los principales productores del mundo de granos, que son Estados Unidos, Brasil y Argentina, y también puede llegar a entrar maíz del sur. El tema es que el maíz del sur tiene un arancel que fluctúa, es una banda. Entonces, cuando el precio del futuro, que es el precio del maíz en la bolsa de Chicago, la bolsa de Chicago es la principal bolsa de granos del mundo, donde se negocian como los commodities como maíz, trigo, soya. Cuando el precio del maíz está muy alto, el arancel baja, o cuando el futuro está muy bajo, el arancel sube. Entonces, actualmente el arancel del sur, como el futuro está relativamente bajo, el arancel del sur está en el 15%, por lo que no es capaz de competir contra el maíz americano. El maíz, como les dije, es la principal materia prima, normalmente compite con la mayoría de las materias primas que le he explicado. Cuando el maíz sube de precio, en formulación baja la inclusión de las demás materias primas y viceversa. Cuando el maíz baja de precio, entra la inclusión de las otras materias primas. Y por último tenemos la torta de soya. La torta de soya, como les expliqué, el tema de las tortas, es lo que queda después de que al frijol soya le hacen la extracción del aceite de soya. Esta es la segunda materia prima en importancia, más o menos su participación en la formulación de avicultura está en el 20%, o sea que casi que entre maíz y torta de soya tenemos el 70%, y ahí podríamos seguir al frijol soya extruido con un 10%, o sea, ahí está el pareto entre materias primas, ya podría seguir la harina de arroz, el salvado de trigo, las tortas de palmiste, ya estamos en un 90-95%, faltan unos temitas finales que ya les cuento. La torta de soya tiene 46% de proteína y es la principal materia prima que aporta proteína. Entonces compite con las proteínas que tengan estas otras materias primas o contra las harinas de origen animal que aportan proteínas, las harinas de origen animal. Finalmente, no lo tengo aquí, pero lo menciono rápidamente, ya las otras materias primas que completan la formulación son los aceites. En los aceites tenemos el aceite de soya, el aceite de palma, el sebo y el acidulado de soya. Tenemos la materia prima que aporta fósforo, que puede ser los fosfatos o la harina de hueso. Tenemos el carbonato de calcio y ya están los microingredientes que básicamente son aminoácidos, vitaminas y minerales. Pero pues como les expliqué al principio, estos solamente aportan el 2% en la formulación final.
y pues ya si hay algún aditivo o si se quiere agregar alguna cosa para proteger el ave. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos a tratar de sacar estas dos diapositivas que son las últimas en 5 minutos. Ya hablando del alimento de ponedora, estos son los alimentos en los que nosotros dividimos nuestro perfil nutricional. Entonces tenemos los dos primeros alimentos que son la preiniciación y la iniciación, que se dan durante las primeras 10 semanas. La preiniciación son 3 semanas y la iniciación son 7 semanas. En estos alimentos estamos enfocados en que el ave gane peso, cumpla con su tabla de peso y mantenga la uniformidad, ¿cierto? Que no hayan aves muy grandes ni aves muy pequeñas, que no dejen que las pequeñas coman. Si eso se empieza a dar, toca hacer un grading para separar. También en estas primeras 10 semanas se da el mayor plan vacunal y se hace también el despique del ave, ¿cierto? A la gallina se le corta la puntica del pico para que cuando sea grande no lastime a las otras ni tampoco quiebre los huevos. Estos dos alimentos son alimentos de alto perfil nutricional, son costosos, son de alta proteína, son de alta de grasa y buscan el desarrollo pues, del ave, el tamaño del ave. En el levante, que lo damos durante 6 semanas, es un alimento ya un poquito más barato, no, un poquito no, más barato que los dos anteriores, porque es un alimento con alta participación de fibra. Aquí la fibra es importante para desarrollar el aparato reproductor del ave, preparándola ya para el inicio de postura. A estas 16 semanas se les conoce como el levante. El levante es lo principal para que una gallina pueda ser realmente productiva. Si una ave quedó mal levantada, jamás podrá tener una buena producción. Mientras que una ave bien levantada, si tenga problemas en la producción, los puede recuperar y puede ser un animal muy rentable. Recordemos que un ciclo de una ponedora va más o menos de entre 80 y 90 semanas. Listo, y ahí pasamos al alimento prepostura. Este realmente ya es casi un alimento de producción. Lo único es que hace como un enlace entre el levante y el arranque, porque el nivel de calcio en la producción es más del doble. Es más del doble de lo que se venía en el levante. Entonces, cuando se hace ese cambio tan brusco del alimento de levante al alimento de producción, el ave puede generar rechazo, porque no lo puede asimilar tan fácil por ese aumento tan grande en el calcio. Entonces, esta prepostura es muy buena darla durante 2 semanas, porque tiene un calcio intermedio para que el ave pueda empezar a asimilar bien ese calcio y no genere rechazo. Nosotros sabemos que si se nos cae el consumo de alimento, pues por ende se va a caer la ganancia de peso y se va a caer pues, tarde o temprano la producción. Ya de ahí nosotros pasamos al alimento de arranque. El alimento de arranque realmente está enfocado en agilizar el inicio de postura. El inicio de postura en un buen lote debe iniciar más o menos en la semana 21 y ya en semana 22 o 23 ya debe estar entre un 40 y un 60% de producción. Producción es la cantidad de huevos que se producen diariamente. Por ejemplo, si yo tengo 100 gallinas y tengo 95% de producción, significa que estoy recogiendo 95 huevos diarios. Pues aquí lo que estamos intentando es agilizar ese inicio de postura y más o menos en semana 22 o en semana 23 es cuando ya los ingresos de esa semana empiezan a superar los egresos. Cuando se dé eso, lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio. Ahí se debe hacer un alto en el camino, contabilizar todo lo que se invirtió en ese lote desde la semana 1 hasta la semana 21 para definir cuánto se va a amortizar por huevo. Normalmente la amortización por huevo va de 20 pesos por huevo a 30. ¿Cierto? Entonces se valoriza todo el alimento, toda la mano de obra, todo el arriendo, todo el plan vacunal, todos los gastos adicionales que pueda tener la granja. Y lo que se hace es que se proyecta de acuerdo a un pronóstico de huevos ave alojada. Yo tengo, por cada gallina que yo tengo, yo espero recoger 360 huevos durante todo su ciclo y en cuanto espero vender la gallina de desecho al final de los 80-90 semanas cuando ya la vendo. De acuerdo a todos esos variables, yo llego a ese dato que fluctúa entre 20 o 30 pesos. Eso depende. Y ya de ahí yo lo sigo amortizando. Ya de ahí en adelante, ya uno maneja un PIG mensual por cada granja, ¿cierto? Donde uno, cuánto recibí de ingresos por huevo, menos cuánto me gasté en alimento, menos mano de obra, menos servicios, menos los servicios varios menos los servicios públicos, menos los gastos varios de la granja. Y ahí voy sacando pues cómo va el lote. Del arranque pasamos a la producción élite. Este alimento ya es el de más alta calidad, está enfocado en llegar al pico de producción, que puede estar dependiendo de la genética en un 95-96%,
Las principales genéticas de gallinas en Colombia aquí son Highline de Avicol, Isa Brown de Colabes y HIN de Pronavico. Cada una tiene su propia tabla, su propia tabla que uno debe intentar cumplir durante todas las semanas en peso, en uniformidad y en producción de huevo cuando estamos produciendo. Entonces la idea es llegar en este momento aquí en semana 25, semana 26 al 95-96% de producción y tratar de mantenerla el mayor tiempo posible para que vaya bajando muy levemente. Este alimento lo damos prácticamente por 6 meses y después pasamos al producción 1, que ya es un alimento de mucho más barato. La diferencia puede ser entre 40 a 50 pesos por kilo, 50.000 pesos por tonelada, y la idea es que ya se genere un ahorro en el alimento, pero la producción siga bajando levemente, y como el ave sigue creciendo en tamaño, pues el tamaño de huevo no se nos caiga tanto. Y finalmente terminar con la ponedora producción 2, que es el último alimento, que enfocado también, tiene un ahorro en el alimento, no es tan costoso como los anteriores, y ya va preparando el ave para que tenga el peso para venderse, ¿cierto? Para tener su precio final y se pueda vender a un mejor precio y fácilmente. Y para terminar, tengo el negocio del alimento de pollo engorde. Este es mucho más sencillo, este no tiene pues esa variación, tiene un levante de casi 5 meses, sino que aquí solamente estamos enfocados en la ganancia de peso, ¿cierto? Si vamos a sacar pollos de 2.000 gramos, que es como lo normal que se saca aquí en Colombia, más o menos lo debemos alcanzar en 5 semanas, o sea, son como un poquito más de un mes, más o menos unos 35 días, si todo sale bien. Entonces aquí estos todos alimentos están enfocados en ganancia de peso, ¿cierto? Aquí manejamos el tema de conversión. Conversión es cuántos kilos de alimento se debe consumir un ave para generar un kilo de carne. Entre menor sea la conversión de un alimento, más eficiente es. Entonces aquí manejamos preiniciación para la primera semana, iniciación para las semanas 2 y 3 y el engorde para las semanas 4 y 5. Ahí lo sacamos. Recordemos que en pollo se separan los sexos, se separa la hembra del macho. Normalmente el macho tiene una mayor ganancia y la hembra menor, entonces la hembra se puede sacar a los 1.800 y el macho 2.000, 2.100. Hay en ciertas industrias donde se manejan ya pollos más pesados que se suben más o menos hasta 2.500. Para eso manejamos el pollo retiro, que ya en la semana sexta se da. Son aves que van hasta por los 42 días más o menos y se sacan de 2.500 gramos. Se puede manejar también pollo pigmentado si se usa mucho en la zona. Esta era la presentación que tenía. Sé que la información era bastante y pues traté de resumirla lo que más se pudiera y pues vamos a resolver las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias por la intervención. Aquí ya tengo dos preguntas que nos hicieron y una es acerca de la presentación. Que si puedes repetir, Santiago nos dice que si puedes repetir el nombre de los programas para optimizar, por favor. Sí, el que más me gusta es Alex. Alex, con doble, se escribe, si quieren yo lo miro aquí. ¿Están viendo la presentación mía aquí? Sí, sí, señor. Están aquí dentro del paréntesis, Multiblen y Alex. Yo la verdad recomiendo mucho el Alex. Es un programa que es fácil de manejar y ha cogido mucha fuerza en los nutricionistas. Obviamente hay que aclarar que pues el programa no lo hace todo, ¿cierto? Eso requiere siempre la supervisión de un nutricionista especializado que verifique que la información que esté saliendo ahí eh, pues sea válida y tenga sentido, ¿cierto? Ok, ok. Aquí nos pregunta Tina, ¿en algunos países se ha implementado el aporte de parte de proteína de alimento para las aves con insectos o larvas como las BSF? ¿Cuál Aquí es su no, opinión no, al aquí en respecto? Colombia no. Aquí en Colombia no se usan y no hay ninguna producción. Recordemos que aquí tiene que ser, hay muchas materias primas que salen temporalmente, eh, de frutas secas, pero recordemos, tienen que ser con humedades bajitas, humedades por debajo del 12% para que se puedan almacenar durante largos periodos y tiene que tener volumen, ¿me entiendes? Porque una planta de alimentos concentrados para que funcione necesita por lo menos unas 500, 1.000 toneladas de producción. Entonces, si uno consigue 1 o 2 toneladas, no tiene sentido incluir una materia prima que se consiga tan poquito. Uno necesita el volumen.
Perfecto, perfecto. Aquí nos pregunta Alejandra González, em, ¿cómo afecta el IVA a la avicultura colombiana? Si tanto el huevo y el pollo se venden sin IVA. Sí, pues esa es una pregunta pues casi que da para una explicación, para una presentación completa, pero claro, es un problema muy grande que tienen los avicultores en Colombia y es que pagan la materia prima, el producto terminado y las materias primas en Colombia tienen IVA del 5%. Y pues como el huevo y el pollo no tiene IVA, entonces ellos van generando un saldo a favor que les queda en la DIAN. Entonces tienen que ser muy organizados contablemente para facturar todo el huevo que vendan y comprar todo el alimento terminado y todas las materias primas con factura para poder ir a la DIAN y pedir su diferencial de saldo a favor. Pero es un problema grande, uno ve avicultores a veces que llegan a tener 200, 300 millones de pesos de saldo a favor en el IVA, en IVA en la DIAN y pues es mucha plata. O sea, no solamente se les queda con la utilidad, sino con parte del costo. Entonces sí es muy clave pues asesorarse bien de un contador y manejar su contabilidad muy al día. Perfecto. Aquí nos pregunta Sonia, ¿en cada etapa se requiere un alimento específico en cuanto a las materias primas de las diapositivas? Sí, esa fue, digamos que esa fue las últimas diapositivas que les mostré al final en las etapas en las que se define, para ponedora o para pollo. De acuerdo a la edad del ave, es un alimento específico con parámetros de calidad distintos, ¿cierto? Normalmente estos primeros tienen muy altos parámetros de proteína, muy altos parámetros de grasa y poco a poco va bajando a medida que el ave va madurando. En engorde sí son unos alimentos muy cargados. Yo casi en engorde prácticamente la preiniciación e iniciación engorde, casi que el 95% de las fórmulas es maíz, torta y frijol soya. Son alimentos pues muy concentrados. Ok. Nos pregunta Gloria, ¿la empresa distribuye a todo el país? Los encontramos en nosotros en el departamento de Córdoba. Sí, nosotros sí. Recordemos, Hacienda, como lo decía el video, nosotros somos mayoristas, ¿me entiendes? Y esta es una industria de unos márgenes muy bajitos, los commodities son de márgenes muy bajitos, entonces no es que tengamos un local y vendamos maíz en todas las partes de Colombia, sino que nosotros tenemos maíz o torta de soya o frijol soya en los puertos y de ahí mandamos directamente para de los clientes lo necesiten. El tema es que hay que tener el volumen, ¿me entiendes? Por ejemplo, no sé ya si sea avicultura, si sea avicultora, y tenga su propia planta, si pueda cargar una mula, ¿cierto? Una mula son 34 toneladas de maíz o 34 toneladas de torta de soya de puerto, pero sí, nosotros entregamos, si cumple como con la cantidad mínima de nuestro despacho, entregamos a nivel nacional. Perfecto. Nos pregunta Rosana, perdón, Alejandra, ¿cuál es la inversión inicial para comenzar un proyecto de avicultura? Bueno, depende. Primero hay que ver si es de ponedora, más o menos, yo lo tengo establecido un proyecto de unas 40.000 aves de gallinas ponedoras, puede estar hablando de una inversión más o menos de unos 600 millones de pesos, más o menos. Entonces ahí uno puede sacar como la relación, si son 20.000 aves vale más o menos 300, eh, en el tema de ponedora, ¿cierto? En el tema de ponedora. Yo soy partidario de tratar de arrancar lo más grande que se pueda, porque la granja te quita igual, al mismo tiempo sean 10.000 aves, o sea, 40.000. Entonces, ahí la idea, nosotros cuando arrancamos, Hacienda pues también es avicultura, nosotros tenemos, en este momento tenemos 6 granjas, y con la primera que intentamos arrancar fue de 40.000, que fue en la costa, fue en Baranoa, a media hora de Barranquilla. En pollo engorde sí es menor, en pollo engorde una granja más o menos de unas 30.000 aves puede estar por los lados de 200 millones, más o menos. Ok. Rosana pregunta, ¿es mito o realidad la inclusión de hormonas o esteroides para la ganancia de peso en aves? Muy buena pregunta y digamos que sirve mucho para la gente que no está en esta industria y es totalmente falso. Pues si vieron las materias primas que mostré, realmente el costo de un huevo ahorita está en 160 pesos, un huevo a el kilo de pollo, bueno, el kilo de pollo ahorita está bueno, porque está por el lado de 4.500 kilos de pollo, pero ¿cuánto vale una hormona? ¿Cuánto vale un esteroide? Es decir, eso no es rentable en esta industria y eso pues es un mito, realmente es un mito. Ok. Edgar nos hace una pregunta, ¿que a qué hace referencia la ceniza que se refiere en la etiqueta del concentrado?
Sí, realmente hace referencia a lo que no es alimento, ¿sí me entiende? Como que aglomera, por ejemplo, si hay grano dañado, si hay partecitas que se quemaron. Entonces es un pedazo del alimento que no sirve para nada. ¿Me entiende? No aporta nada nutricionales, son parte del alimento y eso se ve en las materias primas, hay materias primas que lo tienen internamente, ¿no? Es malo, es negativo, entre menos ceniza tenga una materia prima o un punto determinado, es mejor. Ok. Nos pregunta Javier, ¿qué materias primas nacionales pueden emplear como fuente de colorantes naturales? Yo no sé si esté Lagarto. conectado ahí, yo como comenté yo no soy nutricionista, yo no sé si está conectado mi nutricionista que se llama Oscar Buitrago, yo no sé si tú lo ves por ahí, él pudiera contestar eso. Nosotros usamos, yo sé que ahorita estamos usando Floravil, pero no estoy seguro que sea natural. No te tengo la certeza que sea natural. No sé si Oscar, si me está escuchando Oscar, lo pudiera responder ahí en el chat. No sé. Eh, esa sí se la dejo a Oscar. Vale, vamos con otra. Ángela dice, hola, quisiera saber qué pasa si le dan un alimento a un ave que no corresponde a su edad en semanas. Pues no es tan grave. Digamos que ningún alimento, ningún alimento es veneno. Lo único que pudiera ser grave es que en el pollo engorde, la preiniciación e iniciación engorde sí llevan un anticoccidial, eh, que por ejemplo eso es veneno para un caballo. Si por ejemplo a un caballo se le da alimento de pollo engorde, se muere por ese anticoccidial. Normalmente a una gallina ya levantada pues no es tan grave, digamos que no es veneno, pero obviamente no va a generar los parámetros ni la ganancia que uno quisiera. Normalmente los preiniciaciones e iniciaciones son alimentos de alto perfil y ya en producción baja un poquito el perfil. Uno le puede dar un alimento de preiniciación a una ave ya levantada, obviamente tiene la presentación también es distinta, porque preiniciación va con un tamaño mucho más pequeño pues, para que una pollita se la pueda consumir. Eso también pues, disminuye el consumo, pues baja los parámetros de calidad, pero no es veneno, pues. ¿Sí me entienden? No es veneno. Ok, por acá nos hacen otra pregunta, muchas preguntas. Alejandra González pregunta, ¿influye la temperatura para decidir la ubicación de la granja? Sí, sí, obviamente sí. El ideal para la avicultura es tratar de buscar un clima como templado, ¿cierto? Si uno buscaría el ideal porque ahí donde las aves no se estresan tanto, se puede aumentar la densidad en los galpones eh, y pues se disminuye el estrés. Pero, por ejemplo, nosotros, como te comentaba, nosotros tenemos granjas en la costa, nosotros tenemos una granja en Baranoa y otra granja en Galapa, donde a veces tenemos temperaturas de hasta 40 grados dentro del galpón y eso obviamente cambia la estructura porque el ave disminuye la cantidad de alimento que se consume, entonces uno tiene que, así mismo cambia la formulación, ¿cierto? No es lo mismo un ave en Bogotá que se pueda consumir 120 gramos día cuando uno en la costa está luchando para que el ave se coma 105 gramos. Entonces el alimento tiene que ser mucho más concentrado y uno se tiene que esforzar para que el ave coma, porque si el consumo se cae por debajo de los 100 gramos días, se cae la producción. En cambio, uno, por ejemplo, en Bogotá tiene que luchar para que el ave no coma tanto. ¿Me entiendes? Entonces uno normalmente es un alimento menos concentrado. Entonces la temperatura, pues que normalmente está ligada, ¿cierto? A la altura del municipio donde se vaya, donde esté la granja, sí es determinante para la producción y para el enfoque que uno necesite ya nutricionalmente con su veterinario. Perfecto. Nos pregunta Sonia, en la etapa de levante, ¿cuál es el alimento ideal para ponedoras? En la tapa, repíteme, por favor. En la etapa de levante, ¿cuál es el alimento ideal para ponedoras? Pues el levante, como lo expliqué, eso es lo que se conoce como las primeras 16 semanas. Entonces nosotros damos las primeras 3 semanas preiniciación, de semana 4 y 10 nosotros damos iniciación y de la 11 a la 16 damos el ponedor, el levante, ¿cierto? Esto es lo de Hacienda. Este es el perfil nutricional de Hacienda. Yo trabajé en Italcol hace muchos años y en Italcol recuerdo que era las primeras 4 semanas preiniciación, de las 5 a la 8 de la 1 a la 4 preiniciación, de la 5 a la 8 iniciación y de la 9 a la 16 levante. El ideal es cumplir con esas semanas e ir verificando semana a semana cómo se va contra el peso
contra el peso de tabla. Si uno ve que va colgado, el ideal es continuar con el alimento anterior. Por ejemplo, si uno llega a semana 3 por debajo de la tabla, el ideal es que la semana 4 lo continúe, ¿cierto? Esto es como lo que nosotros, el ideal. Pero si uno ve que ha tenido problemas en campo, lo mismo para, por ejemplo, si uno en semana 9 va por encima de tabla, pues pasar a Levante y ahorrarse una semana porque el Levante es más barato. O sea, uno también lo tiene que ir mirando de acuerdo como al comportamiento del lote contra la tabla. Perfecto. Bueno, pues la verdad nos quedaron varias preguntas sin resolver. No sé si quieras compartir tu correo electrónico para que te las hagan llegar. Claro, mi correo es Santiago Vázquez, la primera con S y la última con Z, @haciendasas.com. Lo voy a poner aquí en el chat. Perfecto. Y nada, ya muchísimas gracias por tu intervención, por las personas que nos acompañaron. Ya pues se nos acabó el tiempo, pero pues estuvieron muy activos en el chat y pues, estuvo muy bien. Mil gracias a ti por el tiempo. Igual Ya, muchas gracias. les recuerdo que esta grabación va a quedar en las memorias de la feria de Expo Agrofuturo. La van a encontrar mañana o pasado mañana ya cargada en la página web www.expoagrofuturo.com, entonces para que la puedan visitar. Las personas que si desean quedarse, en un momento inicia la charla de proyección de la ganadería sostenible y el caso de Angus Azul, entonces para que estén pendientes, ¿vale? Vale. Gracias, Santiago, que estés muy bien. Saludos Gracias a a todos. todos. Esté bien, Bye. chao. Hasta luego. Te tienen que dar